¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se desactivan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para ejecutarlo. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de proceso intermedio. A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun Microsystems. JavaScript y los navegadores. Los navegadores más modernos disponibles actualmente incluyen soporte sobre JavaScript. La mayor diferencia reside en el dialecto utilizado, ya que mientras Internet Explorer utiliza JavaScript, el resto de navegadores Firefox, Opera, Safari, Conqueror utilizan JavaScript. Variables. Las variables en los lenguajes de programación siguen una lógica similar a las variables utilizadas en otros ámbitos como las matemáticas. Una variable es un elemento que se emplea para almacenar una referencia. Variables. Las variables en los lenguajes de programación siguen una lógica similar a las variables utilizadas en otros ámbitos como las de la matemática. Una variable es un elemento que se emplea para almacenar y hacer referencia a algún valor. Todas las variables de JavaScript se crean de la misma forma mediante la palabra reservada var. La forma en la que se le asigna un valor depende del tipo de valor que se requiere almacenar, ya sea número, texto o booleano. Por ejemplo, la variable número 1 se le asigna un valor de 3. La variable número 2 se le asigna el valor de 1. El resultado va a ser igual a la variable número 1 más la variable número 2. Aunque todas las variables de JavaScript se crean de la misma forma mediante la palabra reservada var, la forma en la que se le asigna un valor depende del tipo de valor que se requiere almacenar, ya sea número, texto o booleano. Estructura de funciones. Las funciones en JavaScript se definen mediante la palabra reservada function, seguida del nombre de la función. Su definición formal es la siguiente: función, nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. El nombre de la función se utiliza para llamar a esa función cuando sea necesario. El concepto es el mismo que con las variables, a las que se le asigna un nombre único para poder utilizarla dentro de nuestro código. Después del nombre de la función se incluyen los paréntesis, cuyo significado son los argumentos o parámetros de entrada para nuestra función. Por lo último, los dos símbolos que son las llaves se utilizan para encerrar todas las instrucciones que pertenecen a la función, de forma similar como se encierran las instrucciones de tipo if, for, do, entre otras. Todos alguna vez nos hemos preguntado cuál es el lenguaje que se utiliza para la programación web. Bueno, tenemos distintos tipos de lenguaje, dentro de los que está PHP, del cual vamos a hablar el día de hoy. PHP es un lenguaje del lado del servidor diseñado específicamente para la web. Dentro de una página HTML nosotros podemos embeber partículas de código de PHP. Esto quiere decir que vamos a ir agregando cada una de las etiquetas que sean necesarias y las cuales se van a ejecutar una vez que la página sea cargada. Las fortalezas de PHP. Como todo lenguaje de programación posee sus fortalezas y también sus debilidades, pero dentro de sus fortalezas con respecto a sus competidores como Perl, como ASP, como JSP, podemos contar con las siguientes: alto rendimiento, interfaces para el manejo de distintos vectores de base de datos, facilidad de aprendizaje y uso, portabilidad e independencia de plataforma. Con respecto a la portabilidad y la independencia de la plataforma, quiere decir que las aplicaciones que vayamos a crear con PHP van a funcionar sin ningún tipo de cambio dentro de Linux, dentro de Mac y dentro de Windows o cualquier otra plataforma del sistema operativo.
Y como una de las fortalezas tenemos también la disponibilidad del código fuente, ya que PHP es open source, lo que quiere decir que podemos acceder al código, podemos usarlo, podemos descargarlo y también podemos realizar modificaciones necesarias según nuestras necesidades. Ahora vamos a hablar acerca de las variables y las constantes. Con respecto a las variables en PHP se declaran de la siguiente manera. Primero anteponemos al nombre de nuestra variable el signo de dólar. Luego de ello asignamos el valor deseado y terminamos punto y coma, que es la manera como se finalizan cada una de las sentencias, a excepción de las sentencias de control dentro de PHP. Ahora vamos a hablar de las constantes. Las constantes ejecutan el mismo trabajo que la variable, pero a diferencia de estas, el valor que nosotros vayamos a asignar en un momento determinado va a permanecer durante todo el script, quiere decir que no va a poder ser modificado. Una característica bien importante acerca de las constantes es que estas pueden ser escritas en mayúscula, esto para llevar un mejor orden de lo que respecta al código. Ahora que ya hemos hablado acerca de las variables y un poco sobre qué es PHP, vamos a hablar acerca de las funciones. Las funciones, al igual que en los otros lenguajes de programación, se utilizan para ejecutar una determinada operación dentro del mismo. Tenemos dos tipos de funciones. Tenemos las funciones built-in, que son las funciones que ya vienen escritas dentro de PHP. Por ejemplo, date, tenemos string length, tenemos fwrite, exclude, mysql connect y otro tipo de funciones que vamos a utilizar dentro de nuestras aplicaciones. Existen otro tipo de funciones que son las definidas por el usuario. Estas funciones definidas por el usuario son las que él escribe conforme a las necesidades. Para ejemplificar la función en PHP y JavaScript, contaremos con esta pequeña aplicación web de venta en línea. La aplicación consiste en la venta de automóviles mediante la selección de un color usando JavaScript y el procesamiento de la compra con PHP. Como buena práctica de programación, debemos separar el archivo HTML del archivo JavaScript. En nuestro caso, el archivo JavaScript lo que hará es que cada vez que demos clic en cada color en los carros, cambie la imagen general. Esto se hace mediante el siguiente código. Se declara el nombre de la función como cambiar color con un parámetro de entrada color. Como ya habíamos visto anteriormente en la videoexposición de Doom, obtenemos el divisor principal, que es donde está el auto en principal. Una vez obtenida la variable divisor, le añadimos o le agregamos en la función innerHTML, la cual se puede decir que une un trozo de HTML al divisor seleccionado, que en nuestro caso es el divisor principal. Los parámetros de esta etiqueta img, que significa imagen, son la ruta de la imagen, la cual se encuentra en nuestra carpeta en carros, nueva carpeta, y tenemos los carros azul, negro, platino, rojo y verdoso. Tenemos como parámetro de entrada el color del carro, el cual se va a añadir al parámetro de la ruta del archivo a fin de seleccionar la imagen que se va a sustituir en nuestra imagen principal. El tamaño de la imagen no varía, de 771 píxeles a 395 píxeles. Esto lo podemos ver en el código fuente de la página, donde tenemos las imágenes, las cuales son el azul, la imagen de color negro, la imagen de color platino y la imagen de color rojo. Podemos visualizar que se le añade el método o el evento a esta imagen con la llamada onClick y el nombre del método, entre paréntesis el parámetro que va a entrar. Esto quiere decir que cada vez que le demos clic a la imagen de color azul, lo que va a hacer es cambiar el color azul en nuestra función JavaScript.
Una vez que entre a cambiar color, lo que va a hacer es obtener el divisor principal y añadir esa imagen a este. Otro ejemplo de JavaScript sería cuando carga la función o cuando carga la ventana o página web, que se deshabilite el campo de texto precio, el cual lo obtenemos mediante la variable precio, la obtenemos mediante doom y decimos que lo deshabilite. Una vez que tenemos esto, podemos ver nuestro ejemplo de página web ya visualizado en el explorador. Ahora vamos a agregar funcionalidad al ejercicio de venta en línea. Para ello debemos de crear un formulario de registro. En dicho formulario de registro, el usuario deberá ingresar el correo electrónico, el nombre y la clave de acceso. Para ello vamos a crear una función en PHP llamada registro, pero previo una tabla llamada usuario en una base de datos cuyos campos van a ser nombre del usuario, la clave y el nombre completo. Una vez creada la tabla, vamos a proceder a crear la función. Nuestra primera función va a ser la conexión con la base de datos. Ubicamos la palabra reservada function, luego el nombre de la función, conectar. En este caso, como no vamos a necesitar parámetros, no los vamos a definir. Declaramos una variable llamada con y utilizamos una función definida por PHP llamada pgconnect, la que tiene los siguientes argumentos de entrada: el host de la base de datos, el puerto, en este caso como es Postgres 5432, la clave del usuario, el usuario, y finalmente la base de datos. Luego en esta función vamos a incluir un valor de retorno. Para ello utilizamos la palabra reservada return y el valor que va a retornar va a ser con, que es la conexión. Una vez terminada esta función, vamos con la siguiente función, que es para registrar al usuario. Siempre la palabra reservada function, el nombre registrar, usuario. En este caso vamos a necesitar parámetros, que son los datos que va a almacenar del usuario, que dentro de ellos teníamos el nombre de usuario. Estos valores no necesariamente se corresponden con los de la base de datos, es decir, podemos nombrar una variable username aquí en PHP, pero no necesariamente esa variable debe llamarse de esa manera en la tabla. La clave de acceso y el nombre completo. Declaramos una variable llamada SQL que va a contener la sentencia que nos va a permitir insertar en la base de datos la nueva fila. Insert into usuario values username, clave, y nombre. Luego declaramos una variable llamada array y utilizamos otra función ya definida por PHP llamada pgquery, a la que el primer parámetro de entrada va a ser el link de la conexión,
que es conectar, y el segundo, la consulta, SQL. Necesitamos saber si la función registró al usuario satisfactoriamente. Para ello, vamos a utilizar la sentencia if y otra de las funciones llamada pg affected rows, que nos va a devolver el número de fila insertada. Si es distinto de 0, quiere decir que se insertó. Y va a mandar un mensaje de registro satisfactorio. Para enviar ese mensaje de registro satisfactorio al usuario, nos vamos a auxiliar de un script. JavaScript. Aquí vamos a utilizar document.location.href para que redireccione nuevamente a la página del registro pero previo a ello vamos a enviar una alerta al usuario diciéndole se ha registrado. Tomamos este pedazo de script, lo cortamos, usamos echo y lo pegamos. En caso contrario, vamos a informarle al usuario que no se ha podido registrar. Copiamos la misma pieza de código, la pegamos y lo que vamos a cambiar es el mensaje. No se ha registrado. De esta manera ya tenemos la función conectar con la base de datos y la función registrar usuario. Como se puede observar, son funciones definidas por el usuario para un fin determinado. Funciones que no están integradas dentro de PHP. Ahora que ya hemos finalizado con la función de registro del usuario, vamos a hacer una mezcla de funciones. Es decir, las funciones que han sido definidas por el usuario y una función que ya trae PHP. En este caso va a ser para enmascarar la contraseña o cifrarla. La función vamos a llamarle cifrar, que va a tener como parámetro de entrada la clave que se va a cifrar. Vamos a usar la palabra reservada return para que nos retorne el valor. Ahora, esta es la función que estamos definiendo, funciones por el usuario. La función que vamos a utilizar, que ya trae predefinida PHP, va a ser la función crypt, cuyo primer parámetro de entrada es la clave o lo que deseamos cifrar en este caso, y un carácter que se va a mezclar o se va a anteponer al cifrado del texto que nosotros introduzcamos. En este caso vamos a utilizar 1 arroba, que es para hacer una diferenciación. Es decir, si alguien cifra con la función crypt la palabra registro, otra persona que cifre con el mismo crypt la palabra registro va a obtener los mismos resultados. Entonces, este segundo valor nos permite hacer esa diferencia. Por eso debemos de prestar especial atención con el carácter que vamos a escribir como segundo parámetro. Ahora vamos a aplicar estas funciones en el archivo insertar usuario que ya habíamos creado. Entonces, previo, vamos a declarar clave va a ser igual a la función cifrar que tenemos por acá.
Y ahora el nuevo valor que se establezca de clave va a ser el valor cifrado. De esta manera hemos terminado de integrar la función registrar usuario. Ahora vamos a crear una función que nos permita identificar al usuario, es decir, que se llame verificar usuario. Cuyo parámetro de entrada será la clave y el usuario. El objetivo de esta función va a ser verificar la existencia del usuario dentro de la base de datos. En este caso, declaramos la variable SQL. Cuando las variables son declaradas dentro de las funciones, pueden declararse las variables con el mismo nombre tantas veces sea necesario. Agregamos el nombre de usuario y aquí la clave. Pero antes, la clave, como fue cifrada, necesitamos que sea cifrada nuevamente para hacer la comparación. Esto no quiere decir que sea descifrada, sino que se cifra para que se compare con la clave que anteriormente se cifró y coincida, utilizando la misma función. De esta manera ejecutamos ahora retornamos el valor, o mejor dicho, el número de filas que la consulta generó. En este caso con la función pgnumRows. Que difiere del affected rows, porque este nos regresa el número de fila del result set donde se almacenó la consulta. Y por último vamos a hacer una función que nos muestre la orden ya procesada. La función procesar lo que va a permitir es imprimir la información que el usuario completó en el formulario de compra. En este caso, como resultado de la selección del color del automóvil, el precio por defecto, el número de la tarjeta y el nombre del titular de la tarjeta. La orden ya procesada, la información que mostrará es la siguiente: la fecha, el cliente, el color, la tarjeta y el monto. Para la fecha vamos a utilizar una de las funciones definidas por PHP llamada date, la cual tendremos que configurar sus parámetros de entrada. Cliente, el color del auto seleccionado, que puede tender de azul, rojo, negro y en este caso plateado, y el monto del mismo. Para ello vamos a tomar la tabla que tenemos aquí en vista, la seleccionamos de esta manera o bien seleccionamos desde la barra de propiedades. Ubicamos en el código, cortamos ese código, nos trasladamos al archivo función y aquí, usando el echo, vamos a imprimir esa tabla. Ahora procederemos a configurar en el formulario de procesamiento. Ahora procederemos a configurar la manera en que se van a ver estas variables en la tabla como resultado de la información procesada. Ahora ya tenemos configuradas cada una de las variables de entrada de la función procesar, tal como la fecha, que en este caso fue establecida por la función que ya trae PHP, y las variables como fecha, cliente, color, tarjeta y monto.
se ha creado un archivo insertar usuario donde se aplica la función registrar usuario que habíamos creado previamente. Para poder aplicar la función verificar usuario creada anteriormente, se creó un archivo llamado loguear, el que va primeramente a importar el archivo donde están todas nuestras funciones. Luego de ello va a tomar los valores ubicados en el campo C1 y en el campo C2 del formulario ingresar. Luego de ello ejecuta la función. Como podemos observar, la función tiene un valor de retorno. Ese valor de retorno es un entero porque es el número de filas que contiene la consulta que se realizó, que es la consulta de verificación de usuario. Si ese valor es distinto de 0, quiere decir que hay una fila que corresponde con esa clave y ese usuario, y el usuario se ha logueado. Caso contrario, el usuario no encontrado. De la misma manera hemos añadido un trozo de código PHP dentro del formulario orden procesada, que es donde se mostrará toda la información que el usuario ingresó al seleccionar su compra. Igual que en el caso anterior, importamos la función .php, que es el archivo, y luego aplicamos la función procesar, que tiene como parámetros el cliente titular de la tarjeta. Tiene como el segundo parámetro el color del automóvil seleccionado, el monto de ese automóvil, que es un valor por defecto, y como último parámetro el número de la tarjeta. De esta manera ahora vamos a proceder a visualizar el ejemplo completo.